Las pasadas elecciones regionales venezolanas propinaron una decepción más para la oposición, mientras el oficialismo celebra la mayoría de las gobernaciones. Pero quizás lo más importante de todo esto es que se insta a la oposición a reflexionar el camino a seguir en medio de esta crisis. ¿Por qué? Porque en la antesala al proceso hubo señales contradictorias por parte de los líderes opositores, donde algunos llamaron a votar, mientras que otros a boicotear las elecciones para renovar 23 gobernadores del país. No solo reforzaron la fractura entre la población y el poder político en manos del madurismo, sino que también obligaron a la oposición a reordenar sus filas de cara a otros retos, como son las posibles elecciones municipales de diciembre próximo. Y por ello en esta edición de Cuadriga nos preguntamos qué divide a la oposición, pero también qué peligro representa una Venezuela en esta profunda crisis para el resto de Latinoamérica. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín, para Cuadriga y para Deutsche Welle. Bienvenidos. Nos acompañan en esta ocasión Manuel Silva, investigador del Instituto de América Latina de la Universidad Libre de Berlín. Para Manuel, la transformación de Venezuela en la dictadura más joven de América Latina es uno de los retos más importantes que debe enfrentar la región. Héctor Briceño, profesor e investigador del área sociopolítica del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela. En su opinión, la crisis de Venezuela ha obligado a que algunos países latinoamericanos modifiquen sus políticas migratorias. Y Fernando Mírez es profesor emérito de la Universidad de Oldenburg y autor de varias obras sobre política internacional. Según Fernando, la crisis venezolana solo se podrá atajar profundizando la vía constitucional. Bueno, ya estamos aquí preparados para el debate. Ustedes pueden participar de la discusión a través, ya lo saben, de nuestras cuentas en redes sociales de Deutsche Welle y también a través de nuestro email cuadriga@dw.com. Estamos listos y comenzamos con la discusión. Quiero conversar contigo, Fernando, pero es una pregunta que va válida para los tres, por favor. Después de todo, ¿fue buena o mala idea para los candidatos opositores presentarse a las elecciones regionales? Yo creo que ni buena ni mala, sino que no tenían otra alternativa. Pero antes que nada quiero saludar y decir que estoy muy contento de estar con ustedes, Jenny. Yo lo mismo digo. Muchas gracias, Fernando. Un gusto también. Vas a aportar mucho programa y eso es lo principal. O sea, ni bueno ni malo, no había otra alternativa. No había otra alternativa porque toda otra alternativa pasa por una ruptura con la Constitución y es el único bien que tiene en este instante la oposición venezolana, es la Constitución. ¿Pero la que convoca es la Asamblea Constituyente? No, estas elecciones estaban preescritas. Son elecciones tardías, estaban prescritas en la pauta constitucional. Eso de la constituyente, viendo mucho después, en cierto modo, fue una trampa, otro fraude dentro del cúmulo de fraudes que caracterizaron a esta elección. Las elecciones fueron legítimas. Más que legítimas, legales. Manuel Silva, ¿estás de acuerdo? ¿Le quedaba otra alternativa a la oposición en estas elecciones? Desde mi perspectiva, había prácticamente ninguna otra opción. Es decir, también en otro, digamos, habiendo en hipótesis más amplias, no hay ningún ejército de ocupación internacional o multinacional esperando para ir a derrocar a Maduro, y no hay nadie preparándose, al menos que yo sepa, en lucha guerrillera o de insurgencia paramilitar. Es decir, hasta el momento, y ese es la gran fortaleza de la oposición venezolana, lo hablábamos un poco antes de ingresar al programa, y lo que le ha dado tanta legitimidad y apoyo internacional es el hecho de que la oposición en Venezuela representa a las fuerzas democráticas y representa el orden constitucional. Y esa es la gran base de toda la oposición venezolana. Bueno, pero ¿no hay contradicción acaso en presentarse en unas elecciones y después no querer ir a juramentar el cargo ante esa Asamblea Constituyente, que es parte también del proceso que emprende de gobierno o de desgobierno, depende de dónde se pare uno en el mapa venezolano, para el madurismo actualmente? Lo que pasa es que, como comentaba Fernando, la Asamblea Nacional Constituyente es parte del fraude continuado que hemos estado viviendo en Venezuela. Es un proceso absolutamente irregular a través del cual el gobierno ha intentado anular a la Asamblea Nacional electa en diciembre del año 2015 y que según la Constitución tendría que ser el gran poder rector, digamos, de la política venezolana. Entonces la constituyente no es más que un artefacto, un dispositivo para intentar anular
el orden del Parlamento. Pero volvamos al punto de la representación opositora en estas elecciones. Si no les quedaba otra alternativa, por lo menos luego del resultado de las acusaciones de fraude absolutamente previsibles, ¿no te parece a ti, Héctor Briceño, que la oposición venezolana después de todo aparece ahora más debilitada? A ver, sin duda, yo quiero resaltar algo respecto a la Asamblea Nacional Constituyente, y es que evidentemente la estrategia del gobierno es tratar de presentar ahora la Constitución como una idea de la Asamblea Nacional Constituyente. Eso está claro, pero la pregunta ahora, por favor, y les pido el ejercicio de ver esto del punto de vista más bien opositor. Es lo que más llama la atención en Europa, también estas disonancias que hubo y antes del proceso, durante el proceso y ahora después del proceso electoral, voces que llamaron a no votar, voces que llamaron a votar y voces que finalmente llamaron a la confusión al pueblo venezolano. La lectura que se hace también desde Europa es que eso no ayudó a tener un resultado más feliz. ¿Qué opinas tú? Sin duda alguna. Una de los, digamos, de lo que más valora y de las fortalezas más importantes de la oposición venezolana ha sido la construcción de una unidad. La unidad es la que le dio la mayoría de los logros, incluidos los logros electorales a la oposición. Y presentarse a una, ya sea una manifestación, a una convocatoria de manifestación o a un nuevo proceso electoral dividido, sin duda alguna es una debilidad muy grande. Y no solamente dividido, deteriorado, desanimado, porque el sector abstencionista yo creo que es una extrema minoría al interior de la oposición. Extrema minoría. Pero bastante simbólica, cuando es una María Corina Machado de MEN que hace ese llamado no votar. Extrema minoría, pero al mismo tiempo con una enorme importancia cualitativa porque crearon resistencia al interior de la oposición, crearon odios al interior de la oposición, crearon fractura absolutamente innecesaria al interior de la oposición y no aportaron con nada. Porque ellos dicen no y no tienen ningún sí. Y lo fundamental en política es decir no y al mismo tiempo plantear un sí. ¿Qué es lo que plantean ellos como alternativa a las elecciones? Nada. La única alternativa que puede existir fuera de las elecciones es una alternativa inconstitucional porque el núcleo, el nudo de la Constitución son las elecciones. Y pregunto todo esto porque 5 de los 5 gobernadores opositores que salieron escogidos en estas elecciones son del Partido Acción Democrática, de Henry Ramos Ayub, un político venezolano de mucha tradición, y es el mismo que desechó en su momento, en el más crítico, desechó la tesis de fraude. Aquí dijo, el culpable de todo esto es la abstención de los venezolanos. ¿Y por qué vemos abstención? Por esa actitud de políticos irresponsables que llamaron a no votar. Sí. Entonces, cuando uno mira desde Europa, eso se pregunta, hay una parte que es la crítica y otra parte que es, ahí no fue Ramos Ayub, que es la parte de la autocrítica. Y yo creo que la oposición electoral cometió, a mi entender, 3 errores. El primer error, digamos, es la preparación de las elecciones. Fueron a las elecciones como pidiendo disculpas porque iban a las elecciones, como mirándole la cara a María Corina Machado para ver qué es lo que opinaba, diciendo la estupidez, perdonen la expresión, diciendo la estupidez, este es un tablero más de la lucha, como si tuvieran tantos tableros. El único tablero que tienen y que tendrán y que han tenido han sido las elecciones, pero fueron sin fe, sin fuerza. Nada que ver con las elecciones del 6 de diciembre, donde hubo una mística electoral. No fueron capaces de crear una mística electoral. Termino el tiro. Por favor, sí, adelante, muy interesante. La segunda parte es la elección misma. Ahí fueron abiertamente boicoteadas por el aparataje electoral de Maduro. Y la tercera parte a mí me parece la más importante, es la defensa de los votos. Y si se vota, hay que saber defender los votos, o mejor no. ¿Se vio distinta intensidad en esa defensa, también en las denuncias y también en la defensa de los votos en distintos estados venezolanos? No se veía la misma actitud en Miranda que en Bolívar o en otros estados de Caracas. ¿Eso también tiene que ver con esa división que hay en la oposición? No tanto. Yo creo que en una parte se hizo mejor el trabajo, hubo liderazgo. Por ejemplo, Andrés Velázquez es un líder, no solamente un candidato, es un líder de la región y dio la pelea y dio la batalla. Ojalá hubieran habido muchos Bolívares. Bolívar en el sentido geográfico. Bolívar era un estado es un estado muy importante, también corazón industrial. En Venezuela se habría logrado muchísimo más importante que la cantidad de votos. Fernando, yo sin embargo quisiera matizar un poco tu planteamiento sobre la defensa del voto
con el hecho de que pareciera también en el resto de América Latina, y esto quizás para quienes nos ven de allí y para quienes intentan también comprender aquí en Europa la situación venezolana, y es que estas elecciones, entre que nosotros hablamos entre oficialismo y oposición, pareciera que se llevan a cabo en el marco de una absoluta normalidad y de legalidad. Y hay que decir que esto se está llevando a cabo en el marco de un régimen dictatorial. Es decir, estas no son unas elecciones normales entre oficialismo y oposición. Estas son unas elecciones que se llevan a cabo entre una dictadura que controla todo el aparato institucional del Estado y una cantidad enorme de empresas públicas y empresas que han sido estatizadas a lo largo de los últimos 18 años y unos partidos políticos que no cuentan con financiación pública porque el chavismo la eliminó y que han sido fracturados, encarcelados, perseguidos, exiliados. Es decir, es un evento absolutamente irregular en el cual el Consejo Nacional Electoral, en vez de ser un aparato neutral que busca dirimir las diferencias entre las distintas facciones políticas de un país, está abocado a garantizar la reelección de los candidatos del oficialismo. Esa es la forma en que se lleva a cabo las elecciones. Yo creo que nadie a esta altura se pone quizás en duda eso que tú dices, excepción de los venezolanos pro Maduro que nos van a ver también en esta edición de Cuadriga. El problema, pero la pregunta no es esa, la pregunta es por qué uno escucha dentro de la oposición, se supone que defienden la misma bandera porque escucha a voces importantes como María Corina Machado, una persona ya reconocida internacionalmente, llama a no votar. ¿Es eso lo que insta a tratar de comprender y también a no dejar de lado a la hora de analizar, digamos, esta situación, este punto nuevo en la crisis venezolana, ¿no? Sí, nuevamente allí el profesor Mírez tenía un punto importante. ¿Cuál es la alternativa al voto que existe? La alternativa que existe al voto. Pero yo quisiera añadir algo sobre lo que Manuel está diciendo, que creo que es sumamente importante, y es que pareciese que en estas elecciones vimos un elemento nuevo que no se había ocurrido en ningún otro proceso electoral. Pareciese que el gobierno logró desarrollar un mecanismo de control y coerción social que intercambia miseria y hambre por votos. ¿Cómo es eso? Explícanos un poco más cómo podría este funcionar. Programa social que ha venido desarrollando el gobierno desde que se profundizó la crisis económica que ellos mismos crearon, ha estado desarrollando un programa social que distribuye bolsas de comida, las CLAP, los llamados CLAP, distribuye bolsas de comida a través de unas listas. Pareciese que el domingo vimos un partido político, el PSUV, con lista en una mano y una bolsa de comida en la otra, que le decía a los electores: o votas por nosotros o tienes una semana más de dolor de estómago por no poder comer. Pareciese que por primera vez, y esto, insisto, no lo habíamos visto de esta manera, en estos niveles de magnitud. Pero eso también nos desestimar un poco el descontento de los venezolanos, porque una cosa, claro, la bolsa de comida con todo lo que puede significar, pero por otro lado también está toda la vida que se tiene que acarrear antes de esta elección. Antes de esta elección, ¿cuánto hubo que esperar? ¿No? Fueron un año de retraso. Sí. ¿No es también un poco, tu tesis, desestimar un poco el descontento, el malestar de los propios venezolanos? No, tampoco es posible desestimar el dolor de estómago por la miseria. Sí. Tampoco hay que desestimar el miedo y el terror que significa transitar una calle por las noches de Caracas. No, digamos, lo que vivimos durante las protestas de este año, la masacre de jóvenes en las protestas que luchaban por un futuro y que el gobierno con la Fuerza Armada no tuvo, digamos, los más mínimos escrúpulos para dispararles bombas lacrimógenas a 30 centímetros de los pechos de los jóvenes. Fernando, ¿querías agregar algo? En ese punto yo creo que no quisiera agregar nada más porque son asuntos relativamente conocidos, pero sí quisiera decir una cosa muy breve. Hay desánimo en Venezuela. Hay desánimo, sobre todo, digamos, dentro de la oposición. Pero yo sé que este programa lo están escuchando algunas personas en Venezuela y yo les diría... Más de algunas, Fernando, para tu bien o para tu mal, depende. Yo les diría, no se desanimen. Los procesos no son verticales. Hay momentos de retroceso y hay momentos de avance. Yo seguía al pie de la letra todo lo que sucedía en Polonia durante la época de Solidarność. Hubo un tiempo en que Solidarność estuvo a punto de tomarse el poder y ¡plaf!, golpe de Estado. Imagínense el desánimo en la gente, todos se querían ir de Polonia. Y después empezaron a acusar a Walesa de traidor, porque conversaba con Jaruzelski, porque había presos políticos y le decían prácticamente que estaba entregando Solidarność al sistema. ¿Y qué pasó al final? Solidarność llegó al poder. Miren ese espejo. En todas partes ha habido abstencionistas, en Chile también.
Sí, lo conocemos muy bien. En Chile los comunistas fueron los abstencionistas durante el plebiscito. Los procesos duran décadas, pero bueno, esperemos que no sea el caso venezolano. Pero siempre ha habido abstencionistas y hay que contar con que los va a haber. Pero en Venezuela, esa colusión, esa unión... Una pequeña pregunta, es súper interesante, además muy emotivo lo que nos cuenta. ¿Hay grises en Venezuela? Porque de pronto, si miramos los casos que tú mencionas, los grises, ¿no? Esa posibilidad de diálogo, ¿hay grises todavía? Muy breve, ¿sí, no? ¿Ves grises? Siempre existe una posibilidad de diálogo, depende sobre qué. ¿Ya? Y la única materia de diálogo en este instante es sobre cómo se van a hacer las elecciones y qué papel va a seguir jugando en la CNE. Queremos seguir avanzando, son muchas preguntas que queremos resolver en este programa. ¿Cuán profunda es la crisis económica de Venezuela? ¿Quién lo sabe, en verdad? Bueno, el diario británico Financial Times sorprendió esta semana al informar que el Fondo Monetario Internacional prepara un eventual rescate y de confirmarse sería entonces el más complejo de la historia financiera reciente, más complejo que el de Grecia o más complejo del que fue en su momento Argentina. Pero también plantearía esta situación una potente disyuntiva. ¿Y cuál sería? ¿Rescatar a la economía venezolana implica también rescatar al gobierno de Nicolás Maduro? Hace menos de 30 años, Venezuela era la mayor economía de América Latina. La riqueza petrolera permitió financiar generosamente la educación, la sanidad o el transporte, pero también creó una fuerte dependencia. Con la caída del precio del barril de crudo y la errática política económica del chavismo, la economía empezó a decrecer. El Fondo Monetario Internacional estima que este año el PIB se contraerá un 12% y la inflación podría llegar al 1000%. Además, el país ha sido aislado económicamente por parte de varias potencias latinoamericanas y mundiales. A la escasez de alimentos y medicamentos y el colapso del sistema médico, se suman ahora las numerosas empresas que abandonan el país, como es el caso de algunas aerolíneas internacionales. El Fondo Monetario Internacional rescatando a Venezuela. Y te pregunto a ti, Manuel Silva Ferrer, ¿debería el FMI rescatar a Venezuela? Bueno, no sé, yo sigo el caso venezolano, por supuesto, día tras día, y he escuchado algunas tesis como estas, aunque Maduro ha negado no solamente el rescate de organismos multilaterales, sino la existencia de la crisis misma. Yo la verdad no veo muy claro el papel del Fondo Monetario Internacional en un momento en que lo que se plantean son sanciones contra personalidades del gobierno de Nicolás Maduro que se están llevando a debate dentro de la Unión Europea. Parece que ya hay consenso allí. Las distintas cancillerías europeas están muy activas. Los Estados Unidos, Canadá, el grupo de los países latinoamericanos. Es decir, no sé qué tan posible sea esto en el corto plazo. Y la verdad creo que un auxilio al gobierno de Nicolás Maduro, que es el causante de toda esta debacle y el continuador de la debacle de la crisis venezolana, la verdad es que no lo veo para nada plausible. ¿Un auxilio a la economía sería un auxilio al gobierno entonces? ¿Esa es tu postura? ¿Sí? Sería en una primera instancia sí. Tal vez una ayuda humanitaria tendría un carácter distinto. Es que un rescate económico siempre se hace bajo parámetros, como se hizo con Grecia, incluso con Argentina. Hay garantías de las cuales el gobierno de turno en este caso debería responder. Y muchos dicen, muchas voces, y este es el diario el Financial Times, que no es acierto, pero sí es algo que dice, se discute, el Fondo Monetario lo está estudiando precisamente digamos, en aras de la gran necesidad del pueblo venezolano. Si esperan a caer un gobierno, ya llevamos cuántos años, si espera que caiga un gobierno y no sucede, entonces ¿cómo ayudar a Venezuela? ¿Te parece a ti que rescatar a la economía es rescatar al gobierno? Perdóname rápidamente y voy a darme un salto de disculpa. Hay un elemento fundamental, que el Fondo Monetario Internacional en todos los programas de ayuda impone unas condiciones que son y que deben ser cumplidas al pie de la letra, y esas condiciones implican el tomar una cantidad de medidas que ya han sido pedidas incluso al interior del gobierno por factores al interior del chavismo y que el gobierno de Maduro no ha querido tomar. Es decir, yo dudo mucho que en este momento el gobierno vaya a seguir la normativa y los parámetros impuestos o solicitados por el Fondo Monetario Internacional. Lo que dice también ese artículo del Financial Times también dice no perder de vista la última gira internacional del presidente Maduro, está bastante complicado y está buscando apoyo renovado en Turquía, apoyo en Rusia.
Héctor. Sí, no, sin duda alguna el gobierno de Maduro se ha caracterizado por su oscurantismo en las finanzas y no está dispuesto a abrir, abrir esos números, las cuentas que tiene y cómo las maneja para que el mundo los conozca, porque detrás de eso no sabemos todavía, porque no lo hemos visto, pero sabemos que hay algunas cosas muy extrañas. Entonces, sin duda alguna, yo no creo que el gobierno de Maduro esté dispuesto a aceptar unas condiciones medianamente transparentes para el manejo. Pero salvar la economía es salvar el gobierno, ¿estás de acuerdo? Sin duda alguna, yo creo que la distinción que ha hecho Manuel es perfecta. Una cosa es cómo llevarles ayudas al pueblo venezolano, ese que está experimentando una miseria, ese que se empobreció en los últimos 4 años de una manera acelerada, increíble. La economía venezolana perdió desde el 2012 para acá casi 1/3 de su magnitud. Del Producto Interno Bruto se perdió en pocos años y eso representó un aumento de la pobreza que no se había experimentado en Venezuela, desde el siglo XIX quizás. Los pobres, la pobreza en Venezuela en este momento no tiene referente en el siglo XX. Solamente para cerrar el círculo de la pregunta del rescate, entonces ¿tú estarías de acuerdo con algo así siempre y cuando haya garantías que salvaguarden a la población, como lo dice Manuel? Que ese salvamento llegue al pueblo venezolano directo. Pero yo creo, por otra parte, que no se trata de una crisis económica que de pronto estalló, sino que simplemente tiene que ver con la política misma del país. Es una crisis económica políticamente inducida. Su objetivo es verticalizar la economía a cualquier precio, aunque sea el precio de la miseria, para consolidar el bloque de dominación política formado fundamentalmente por los militares y una delgadísima capa de civiles. Yo quiero aportar algunos datos y digo muy responsablemente lo que pueda. Como decía Héctor, no hay cifras oficiales disponibles y las últimas son del año 2004, que el gobierno no publica datos económicos oficiales. Es un país fuertemente endeudado, pero estamos hablando concretamente, de acuerdo a las informaciones disponibles nuevamente del año 2004, de 7.200 millones de dólares estimados. Eso es mucho más que los países de África endeudados. Venezuela posee las mayores reservas probadas del mundo por unos 298.000 millones de barriles, pero la escasez ha reducido sus importaciones a un 80%. El desempleo supera ampliamente los 2 dígitos y va a alcanzar, según el FMI, de nuevo, con proyecciones de datos que no son fiables, va a alcanzar el 20% a 2017. Hablan de una inflación de más del 1000%. En el país faltan 85 de cada 100 medicamentos de uso regular y absolutamente indispensable. ¿Qué tan grande con todo este escenario que podemos ahora, de alguna manera, muy por encima, de alguna manera graficar, qué tan grande es la miseria en Venezuela? Tú vienes llegando de Caracas, ¿qué te tocó ver? Sí, no, es absoluta. Estamos hablando de gente que tiene trabajos, pero que luego de terminar su jornada laboral debe salir a buscar en las bolsas de basura comida para destinar el resto de sus ingresos, destinarlos ya sea a la educación de los hijos o la comida de los hijos. ¿Hay distinción de clases en Venezuela actualmente? Yo creo que las clases sociales desaparecieron. En ese sentido, el gobierno cumplió su objetivo de crear una sola clase social. Los pobres, la pobreza absoluta. Una élite vinculada al gobierno puede que hoy en día pueda tener un mínimo de ahorro, un mínimo de calidad de vida, pero la gran mayoría de los venezolanos están pasando una miseria sumamente grande. ¿Qué pasa con las personas de tercera edad y por contra qué pasa con la juventud? Sí. Bueno, dentro de las personas de la tercera edad la situación es realmente crítica. Conseguir medicina para la más común de las enfermedades de la tercera edad, los medicamentos para la atención, es sencillamente un viacrucis para cualquier venezolano. Y viacrucis, que en muchos casos viacrucis que no llega a fin de término. Hablamos de no hay tratamiento para el cáncer, no hay tratamiento para diabetes, para hipertensión. Ninguna enfermedad crónica. No hay tratamiento para ninguna enfermedad crónica. La salvación para los pacientes con enfermedades crónicas son los parientes y los allegados que viven en el exterior y que pueden ayudar con el envío de medicamentos. Yo quisiera ayudarte a puntualizar un par de datos. Tú hablabas de una deuda de 7.000 millones de dólares. Es un dato, por supuesto, que está quizás no exacto. Al año 99 la deuda venezolana rondaba aproximadamente en números gruesos los 30.000 millones de dólares. Después de la bonanza más grande de la historia republicana venezolana, la deuda está por encima de los 100.000 millones de dólares. Creo que he escuchado cifras de 130, 140.000 millones de dólares. Es decir, esta es la evolución de la deuda venezolana. Y para puntualizar,
actualizar datos con el tema de la pobreza, hay un estudio de 3 universidades venezolanas que hicieron una evaluación sobre estudio de pobreza, puesto que no hay cifras oficiales. El gobierno se ha negado a ofrecer ningún tipo de cifra oficial. La pobreza en Venezuela ha alcanzado en los últimos meses alrededor del 82% de la población. ¿Pobreza El 82% de la población se encuentra por debajo del índice de pobreza, y de ese 82%, en un 50% se encuentra en niveles de pobreza extrema. O sea, no tienen para comer. No alcanzan para comer, por eso es el fenómeno de un país como Venezuela, que, como decía el informe, era la principal economía de América Latina durante un largo tiempo. Exportador de petróleo Y en este momento los salarios reales de la población son de 20, 25, 30 dólares, y donde es impresionante ver a la gente, gente que hasta hace un par de años o unos meses no era población de extrema pobreza, marginal, hurgando en las calles para comer. Gente que dedica, según este estudio, que come 1 o quizás 2 veces al día. Eso es 1/3 de la población, ha reducido su dieta, y la población venezolana ha reducido su peso en números totales en aproximadamente el 20-25%. Y cuando la gente está en Twitter, en redes sociales, y hablo de la gente, los venezolanos propiamente tal, y desmienten todas estas cosas, dicen: a mí, yo tengo suficiente para comer, eso no es verdad, el tema de las medicinas. Hay gente que realmente, y no es poca, que niega eso a través de redes sociales. ¿Cómo se interpreta? Y lo pregunto para también, porque son preguntas válidas que se hace la gente que nos está viendo. Dice, yo creo que hay una respuesta a eso. ¿Es una desinformación o efectivamente hay gente que no sufre esto en Venezuela? Hay una lógica. Mientras en la mayoría de los países latinoamericanos una crisis económica de la magnitud de Venezuela vota gobierno, los gobiernos tienen que irse. En Venezuela el gobierno se fortalece gracias a la crisis económica. ¿Por qué? Porque la crisis le permite incrementar el sistema clientelar. Entonces, con las bolsitas CLAP, la gente se convierte en cliente independiente del Estado. Y Dios mío, ¿quién se va a atrever a votar contra el gobierno que nos está regalando una bolsita CLAP, independientemente de que no tengan medicina o cualquier cosa? Pero el clientelismo es una de las características no solamente de Venezuela, lo vemos también en el caso cubano. El clientelismo es la base, digamos, de muchas despotías. Sí. Y hay una cosa también importante que hay que decir allí, que como el gobierno está en la base de esta crisis económica, parte de esta crisis política global que vemos en Venezuela es la ausencia de representación política de lo que es la realidad social del país. Y esa es toda la crisis venezolana. El hecho de que no hay este enorme porcentaje de la población que adversa y rechaza el gobierno de Nicolás Maduro no logra alcanzar representación política. Por eso la gente en América Latina, aquí en Europa, dice: ¿pero hasta cuándo? No se acaba. Los venezolanos protestan y protestan y protestan. ¿Y hasta cuándo se acaba esta crisis? Bueno, la crisis continúa precisamente porque el gobierno ha blindado el aparato en torno a su posicionamiento como poder dentro de las instituciones del Estado, e impide cualquier tipo de alternativa. No solamente impide tomar las medidas que permitirían avanzar en la solución de la crisis, sino que impide cualquier tipo de alternabilidad. Y esta es la base del origen de la crisis política venezolana, la ausencia de representación y de representatividad de las mayorías venezolanas. ¿Y no ves ahí tu falta de habilidad política también de parte de los opositores que sí tienen acceso, por ejemplo, a una gobernación o una alcaldía? Es difícil, puesto que una de las características del chavismo a lo largo de los últimos 18 años fue precisamente recentralizar todo el aparato del Estado. Entonces, las gobernaciones y todo el proceso de descentralización que había avanzado en Venezuela con dificultades, pero que había logrado ciertos logros desde los años 90, en el momento en que Chávez alcanzó el poder, comenzó a revertirlo radicalmente. Y todos los poderes de esos espacios de representatividad fueron lentamente mermados, presupuestariamente afectados, y todos dependían del poder central y sobre todo de la figura del caudillo, quien determinaba a quién apoyaba y a quién no apoyaba. Bueno, y de hecho Maduro repite constantemente esto que dice: gobernador que no esté con nosotros pues no recibirá ningún dinero. Y a su vez los alcaldes y los gobernadores de oposición viven la tragedia de tener que padecer huelgas de sus trabajadores por un presupuesto que es de lo que se denomina el situado constitucional, que es la distribución de los recursos nacionales, que sencillamente a los gobernadores de la oposición no llega, no alcanza. Una de las cosas que más se comentó hace solamente 5 o 6 días es ese titular que surge luego de una aparición que hace la ex fiscal general venezolana en Ginebra, en Suiza. Ella tiene suficiente material,
tiene un expediente listo para llevar a Nicolás Maduro, presidente de la Corte de la Haya. Es algo que me ratifica también en una entrevista exclusiva que concedió Deutsche Welle en Ginebra. ¿A ustedes le parece que el presidente de Venezuela debería ir a la Haya? ¿Le parece que es una... Primero, en términos legales, ¿hay suficiente, de acuerdo a la expertise de cada uno, la información que maneja cada uno, es suficiente para llevar a la figura presidencial a la Haya, considerando que la Haya solamente va a juzgar a un mandatario bajo 3 crímenes comprobados, o lesa humanidad, o crímenes de guerra, o genocidio? Sería la primera figura que escogió la exfiscal Ortega. Si la pregunta es moral, yo diría inmediatamente, pero si la pregunta es política, yo diría, digamos, ¿cómo? Es decir, no hay antecedentes históricos, y eso, no hay casos precedentes que permitan, digamos, llevar a un presidente en ejercicio, por muy dictador que sea, a la Haya. Ni siquiera Pinochet, ni siquiera Videla, ni ninguna de esas preciosuras que tuvimos en el cono sur sudamericano fueron a parar a la Haya. La mayoría murieron en sus camas y algunos estuvieron, como Videla, en prisión, pero con piscina. Entonces, es difícil, y digamos, forma parte en alguna medida del compromiso. ¿Pero por qué es tan difícil llevarlo a la Haya entonces? ¿Por falta de pruebas o porque hay otro mecanismo que impide que eso suceda, digamos? No es falta de pruebas. Las pruebas por sí sobrarían. Lo que sí, digamos, es falta de fuerza política. Para llevar a alguien a la Haya, tú necesitas tener, digamos, una mayoría absoluta y haberlo derrotado. Solamente pueden ir a parar a la Haya los dictadores caídos. Y yo creo que estamos un poco lejos todavía de la caída de Maduro. Está lejos en todo caso, porque lo que dice la exfiscal tiene que comprobar 2 situaciones, que es ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos. ¿Es suficiente material? A ver, yo lo que pienso es que el sistema de justicia internacional todavía no ha alcanzado esos niveles de sofisticación para poder intervenir de manera, como dice el profesor, de manera activa digamos, a un presidente que está en ejercicio y que además viene de una elección bastante cuestionada, como fue la elección presidencial de Nicolás Maduro en el 2013, pero que sin embargo contó con cierto respaldo popular que no podemos... O sea, hay elecciones en Venezuela y las hubo recién el fin de semana pasado. Eso es un tema que también que no pierde de vista ni la Corte Penal Internacional ni los gobiernos de Europa, ¿no? Así es. Pero el sistema de justicia internacional todavía no ha alcanzado, creo que ese es un ideal al que se quiere avanzar, no solo el sistema de justicia internacional, sino todos los sistemas y organismos multiestatales pretenden y quieren llegar, digamos, a tener la oportunidad de intervenir en casos económicos de estados que están sufriendo crisis económicas, pero todavía hasta allá no se llega. ¿Ve algo más allá de lo simbólico en este caso que está planteando la exfiscal? Bueno, yo veo una lucha que intenta llevar la fiscal, quien es un personaje también sumamente cuestionable y peligroso también en algunos sentidos, pero bueno, es un escenario válido que en medio de estas dificultades para poder traducir lo que decíamos antes, traducir a la realidad nacional lo que es el conflicto político, tiene digamos, algún tipo de efecto tendrá en medio del movimiento jurídico, del espacio jurídico internacional. Yo creo que quizás los organismos internacionales van a jugar un papel mucho más importante en este momento, la Unión Europea, la OEA, el Grupo de los 17, creo que se llama si mal no recuerdo, el Grupo de Lima, perdón. Entonces, esto pienso que organismos de negociación que pueden ser mucho más eficientes para intentar buscar una salida a la crisis venezolana que pensar de inmediato en la Corte Penal Internacional. Claro, el problema es que todos saben también que no hay un espacio jurídico, tampoco un marco de cooperación regional que permita, digamos, sacar a un país de la crisis, como en el caso venezolano, sin violar su soberanía. Y esa es la cuestión. A través de sanciones, decía la exfiscal y dice muchas otras personas que están de acuerdo, digamos, con que esto también se haga desde afuera. Sí. La pregunta es... Y hay un peligro ahí. Es de transformar un problema esencialmente político en un problema jurídico. Y yo creo que la mayoría de los países democráticos del mundo están interesados en que el problema debe tratarse políticamente, por una razón muy sencilla. Y yo creo que tiene que ver con el título de nuestra reunión. Maduro puede potencialmente representar un peligro para el occidente político. Un peligro en el sentido de que hay potencias o subpotencias como Rusia que están muy interesadas en que se abran espacios en América Latina para crear un tipo distinto de relación con respecto a los Estados Unidos. Entonces, ahí, digamos, se abren vacíos y la dictadura de Maduro puede ser el primer presidente, el caso del primer presidente latinoamericano que crea una relación tipo Siria o tipo Irán,
con respecto a la dictadura de Putin. Muy interesante lo que nos dice Fernando. ¿Es algo que tú ves como un escenario próximo? ¿Es algo que ya está sucediendo? No, mis pronósticos, que escribí en Twitter, terminan hasta ayer. Hasta ayer tus pronósticos. Hasta ayer llegan mis pronósticos. O sea, las visitas del presidente Nicolás Maduro a Rusia, con las que hubo con Bachar, no son coincidencias. Algo se está cocinando, algo se está tejiendo en ese ámbito, y Putin lo ha demostrado. Es un zorro viejo capaz de ver dónde están los huecos que se abren en la política internacional y los capta con una inteligencia magistral. ¿Qué nos dice? Sí, no, sin duda. Y allí hay muy claramente un deseo que se está ejecutando de Rusia de ingresar y de cooptar la estatal petrolera venezolana, PDVSA. Y ya, bueno, ya hay noticias a nivel internacional sobre lo que sucedió en Citgo, la unión de Citgo con Rosneft, la empresa estatal, la empresa petrolera de Rusia. Estamos en Cuadriga para Deutsche Welle, hablamos de la profunda crisis económica, de credibilidad política, social, de insumos que ha obligado al éxodo de cientos de miles de venezolanos en la última década. Bueno, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, le cerró las puertas a los venezolanos y eso demuestra, dicen también los analistas, que la cuestión venezolana es desde hace ya tiempo un asunto regional que merece atención y ahora. La inseguridad y el grave deterioro económico han hecho que miles de venezolanos hayan abandonado el país. Solo en 2015, más de 600.000 personas emigraron. Un gran desafío para los países vecinos, que han visto un alza exponencial en el número de migrantes que llegan desde Venezuela. Este desplazamiento que hay ahorita de tantos venezolanos viniendo hacia aquí a Colombia es porque la situación en el país está fuerte. De aquel lado ya no se puede ni siquiera comer. Trabajas y no te alcanza la plata para la comida y es difícil pues sobrevivir a aquel lado. De este lado, bueno, se nos está brindando este apoyo de dejarnos venir aquí a Colombia. Se estima que el 80% de los migrantes son profesionales. Sin embargo, en el nuevo país, los recién llegados tienen que recurrir a menudo a trabajos mal remunerados. Además, la fuga de cerebros dificulta el desarrollo del país a largo plazo. ¿Cómo frenar la emigración de los venezolanos? Habíamos analizado un poco el escenario político, también lo que se cocina, de acuerdo a lo que dice el profesor Fernando Mírez, pero también hablemos del punto de vista más bien solidario respecto a esta gente que hemos hablado que necesita un camino, necesita rearmar una vida y muchas veces fuera del país. ¿Cómo se ha comportado la región respecto a la cuestión venezolana? Bueno, ha habido distintas reacciones. Hay que comenzar rápidamente explicando que Venezuela, como resultado de esta crisis de la que hemos estado hablando, que es política y que tiene, por supuesto, un relato importante económico, se proyecta al espacio social. Venezuela vive hoy en día la migración, el proceso emigratorio más importante de toda su historia, Los venezolanos nunca había sido un pueblo emigrante y al día de hoy se estima que cerca del 10% de la población se encuentra ya fuera del país. Quienes nos ven en América Latina lo saben muy bien porque han visto la llegada de venezolanos a Panamá, Colombia, Brasil, Argentina. Incluso ya lentamente van llegando a Chile, a Argentina, que llegan por tierra, hay que decir, aquí en España, Europa, a Alemania también hemos visto. ¿Y qué hacer ante eso? Porque uno también, bueno, tengo muchos en Twitter, tengo muchos seguidores de distintos países, pero también es verdad la inquietud que se genera cuando llegan muchos venezolanos de una vez a un país como Panamá, por ejemplo. Había mucha inquietud y gente que decía, yo quiero ayudar, pero de pronto es demasiado. Sí, yo creo en este caso había una respuesta, bueno, ha sido de alguna forma una crisis, resultado de una crisis humanitaria. El comienzo de una migración de clase media, la que comenzó en los años 90, de élites, de lo que se llama fuga de cerebros, pero lentamente hemos ido avanzando como resultado de la crisis y hoy emigran las gentes más pobres. Entonces hay una respuesta, por supuesto. Los colombianos estuvieron relativamente contentos cuando todos los expulsados de PDVSA fueron a levantar la industria petrolera colombiana, pero hoy en día que tienen esa cantidad de gente humilde, sin posibilidades prácticamente de emplearse en el país, huyendo por las fronteras para trabajar como vendedores ambulantes, etcétera. El tema de la prostitución es gravísimo a todo lo largo de la frontera venezolana. Entonces, por supuesto, la adaptación y la reacción de las sociedades de acogida no suele ser tan sencilla. Y cito este punto, Manuel, es muy interesante lo que nos cuentas, porque también hay muchos sectores intelectuales que están, de alguna manera, pidiendo
¿por qué no emulando un poco el tema de la ola de refugiados, guardando absolutamente las diferencias históricas, en el momento político también que hay con Europa? ¿Por qué América Latina no se plantea un plan de ayuda también para Venezuela para recibir, a lo mejor no a refugiados, pero sí a prisioneros, quiero decir, a exiliados políticos, ¿no? Bajo esa figura. ¿Te parece que sería una salida, por ejemplo? Sin duda alguna. Y de hecho, de alguna manera ya hay países que lo están haciendo rudimentariamente y más, digamos, el día al día, como va sucediendo día a día. Colombia incluso está en los estados fronterizos colombianos, en las ciudades fronterizas, están ya de hecho implementando sistemas de atención médica para venezolanos, incluso programas nutricionales. Pero esto está teniendo, y creo que es importante resaltarlo, está teniendo ya implicaciones políticas, no solo sociales y demográficas, sino políticas para estos estados. En Colombia recientemente un hospital que dependía de la gobernación del norte de Santander tuvo que ser cedido o retornado al gobierno central porque en parte, dado a la cantidad de venezolanos que estaba atendiendo ese hospital, ya los recursos no alcanzaban y esa gobernación no tenía dinero suficiente. Por lo tanto, se dio una potestad, se dio un poder de administración sobre ese hospital para el gobierno. Entonces, sin duda alguna, yo creo que el continente tiene que pensar en políticas migratorias para los venezolanos. ¿El veto de Donald Trump se mantiene para los venezolanos? También nos preguntamos, ¿esa es una señal que podrían emular otros gobiernos en América Latina? Perdón, pero permíteme terminar esta idea. En parte, la primera política migratoria que deben seguir haciendo, porque ya la están haciendo, es la presión internacional al gobierno nacional. Eso creo que es la política principal. Luego de allí, sin duda alguna, hay que buscar otras políticas públicas. ¿Qué podría hacer países tan hermanos con el gobierno venezolano como lo son Bolivia, por ejemplo, o como lo es Nicaragua? Bueno, ellos tuvieron, digamos, puedo mencionar otro, Ecuador aprovechó en gran medida las potenciales de la academia venezolana a través de programas como Prometeo, si mal no recuerdo, que logró captar parte de los académicos venezolanos de las más importantes universidades de Venezuela, doctores, por supuesto, en su gran mayoría, que emigraron dado las ofertas laborales para las universidades ecuatorianas. Jenny, permíteme comentarte algo. Hay otros países, hay otros ejemplos también. Perú ha avanzado en una regulación que permite facilitar la regularización de los migrantes venezolanos. Según he leído, en Argentina es relativamente menos complejo adaptarse, regularizar los papeles de los venezolanos. Yo en este caso quisiera más bien enviar un mensaje a todas esas comunidades y pueblos de América Latina que ven este programa, para recordarles el papel que jugó Venezuela. El profesor Mires y tú eres chilena, pueden recordar muy bien, durante el periodo tenebroso de las dictaduras del Cono Sur, Venezuela fue un país de puertas abiertas a toda esa migración. Incluso en los tiempos de los años 80 y 90 de la crisis económica en los países andinos, incluso en Centroamérica, la migración cubana, Venezuela fue siempre un país abierto y receptor de toda esa migración. Un llamado a la solidaridad ahora, con la que terminamos Cuadriga. Se nos acabó el tiempo. Profesor Fernando Mires, Manuel Silva, por favor, Héctor Briceño, muchas gracias, un gusto de estar con ustedes. Gracias también a ustedes por acompañarnos en Cuadriga. Espero que acompañen esta discusión, nos aporten también con sus comentarios, con sus ideas. Soy Jenny Pérez para ustedes. Hasta pronto.